temperatura a la que hay que poner la calefacción, temperatura de confort. 21 grados durante el tiempo que estemos en casa, muy importante. Cuando estamos fuera, desconectar la calefacción y para dormir, normalmente con 18 o 19 es suficiente. Vale, por cada grado de más, ¿cuánto pagamos de más? 7% por cada grado de más que mantengamos de media en casa. Cuando lo que hacemos es dejar la calefacción cuando nos vamos fuera, ya calculamos hace un par de semanas que nos dejamos fácilmente 60 o 70 euros, dependiendo del sistema de calefacción, cada año. Y el otro día hicimos un tutorial del termostato. Vamos a seguir por ahí, hay que tener termostato, ¿no? Que ocasionar muchas dudas, ¿verdad? Porque sí, genera... estuvimos contando algo que parece fácil, ¿no? A primera vista decir, bueno, un termostato mantiene la temperatura constante. Claro, pero lo que pasa muchas sencillo, veces, Jorge, ¿no? es que tú tienes el termostato y en una habitación hace mucho frío y en otra es agobiante el calor. Correcto. Por eso hablamos el otro día de termostatos y de válvulas termostáticas. Vale. Recuerdo que las válvulas termostáticas las hay muy simples, son cabezales, a veces lo llamamos así, se pone el radiador y lo que hace es que se ajusta la temperatura que se quiere en ese radiador nada más. O sea, que esto es para ajustar la temperatura en una habitación concreta. Exactamente, en un radiador concreto, ¿vale? Y las hay muy básicas, como estas, de 5 o 10 euros, que simplemente tienen ahí un numerito, no sé si se ve la cámara, pero sí. Aquí aparece un numerito. Lo ideal es tenerlas entre el 3 y el 4, que es eso en torno a 21 grados aproximadamente, o las hay muy complejas, como estas, son mucho más caras, estas cuestan 70 euros, ¿vale? Que se pueden controlar por el móvil y que tienen un montón de funciones adicionales. Por ejemplo, se desconecta solo el radiador en cuanto nota que la ventana está abierta, ¿vale? Pero al final son válvulas termostáticas, más o menos complejas, válvulas termostáticas. ¿Problemas que ha habido cuando lo contamos el otro día? Lo que tú dices, que la gente dice, ya, eso es muy bonito, tú nos cuentas que hay termostatos y válvulas, pero ¿cómo las configuro? Vale. Y por eso nos hemos traído aquí este lujo que es este mapa de la casa. Exactamente. Pisito. Y hemos dicho, bueno, ¿y entonces cómo empezamos, no? ¿Y dónde pondrías el termostato en esta casa? No lo pondrías en el comedor, entiendo, bueno, ni en la cocina. Lo primero, fíjate que el otro día recomendaba siempre un termostato digital y que fuera inalámbrico, ¿vale? Para poder moverlo de un sitio a otro de la casa. Entonces, ¿qué ocurre? Estos termostatos tienen dos bloques. Pero lo normal es tenerlo en la pared. Claro, pero eso... En mi casa está en la pared. Por eso hay que comprarse uno de estos y cambiar el que está en la pared. Entonces, el que se sustituye, el que se queda en la pared es esta parte, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es, la cámara, al revés, de momento, este de aquí, no sé si se ve, ¿no? Perfectamente, perfectamente. Allí, ¿no? Muy bien. Vale, pues esta parte es la que se queda fija. Esta no la podemos mover en ningún caso. Entonces yo lo voy a dejar aquí en mi cocina, tengo aquí la zona de la cocina y lo voy a dejar aquí quietecito, lo voy a simular que está pegado a la caldera, ¿vale? Ahí, esta es la parte, digamos, que está controlando la apertura o el cierre de la caldera, ¿vale? Y entonces luego tengo el termostato. Para no mover este, que es tan grande, me he traído un esquemita, lo voy a simplificar y así muevo la ficha, ¿vale? Entonces, claro, vamos a imaginar, por ejemplo, esta casa. Es una casa que tiene, es lo habitual, esta zona da al sur, tenemos aquí el salón y entonces normalmente es más caluroso. Y aquí tenemos las habitaciones que son más frías, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Bueno, en este caso lo que deberíamos hacer es este termostato, la parte móvil, la llevamos a la habitación más fría, mientras que colocamos válvulas termostáticas tanto en el salón como en la habitación intermedia. Vale, o sea que lo que estás es poniendo el termostato en la zona más fría de la casa, intentando con esa válvula que el salón no sea un lugar agobiante. Exactamente. Lo que vamos a hacer es, el último en cerrar es este, ¿vale? Que es el que controla la caldera. Vale. Entonces va a ser la última que alcance la temperatura del confort. Si yo quiero tener 21 grados en toda la casa, enseguida los voy a alcanzar aquí. Esta válvula cierra los radiadores del salón. Inmediatamente después los voy a alcanzar aquí, esta válvula cierra esta otra habitación y después finalmente llego a esta y esta lo que hace es que ya apaga la caldera. Es muy interesante porque muchos dirán, bueno, yo lo que prefiero es pasar calor y si eso ir cerrando en algún sitio. No, porque gastas mucho más. Exactamente. Y además esto lo que te permite, si son digitales como estos, es programarlos, ¿vale? Es decir, tú puedes tener también programable la válvula termostática, por supuesto, y tú dices, a lo mejor yo a ciertas horas quiero menos temperatura aquí porque no la utilizo esta habitación y luego ya quiero subir la temperatura de confort. Bien, pues con esta configuración la obtenemos. Ahora bien, imagínate que tenemos la casa, voy a hacer un juego un poquito peligroso, le voy a dar la vuelta a esto, perdón el realizador que no estaba preparado, ¿verdad? Y tenemos la orientación contraria. Vale. Es decir, ahora tenemos al sur las habitaciones y al norte el salón, por tanto es más frío. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? ¿Qué crees tú? ¿Qué haríamos? Hombre, siempre poner el termostato en la parte más fría de la casa, ¿no? Correcto, en la que en realidad, la ley fundamental es a la que más distancia, a la habitación a la que más distancia hay a la temperatura de control. La que está más lejos de la temperatura objetivo nuestra. Entonces, efectivamente... El salón sería el lugar más frío ahora. Exactamente, ponemos el termostato aquí y ponemos las válvulas en las habitaciones. De forma que, lo mismo que antes, empieza a subir la temperatura. ¿Cuál es la primera que alcanza? Esta. Te agobias enseguida. Claro, pues corta. Esta otra. Cortas con la válvula. Corta con la válvula, claro. Pero la caldera sigue funcionando hasta que el salón alcanza su temperatura. Y aquí tengo una duda también. Claro, yo a veces en casa superas una temperatura y a pesar de tener el termostato a 21, te agobias y apagas.
mal. Mal, porque luego lo que ocurre es que tienes mucho frío y entonces vuelves a volver a encender. Claro, pero ¿cómo se controla eso? Pues teniendo simplemente una programación adecuada del termostato. O sea, si tú, pero yo le he puesto, como tú has dicho, a 21 grados. Pues entonces a lo mejor lo que ocurre es que hay personas que a 21 grados no están cómodas. A lo mejor tú necesitas 22. Ya te he dado, en otras ocasiones te he dicho que a ti te dejamos 22. Sí, sí. ¿Vale? Pues a lo mejor necesitas 22. Cada persona tiene su temperatura de confort. ¿Vale? Pero lo que no es recomendable es estar tocando el termostato todo el día. Es mejor programarlo. O sea, hay que mantenerlo fijo. Y mantenerlo fijo para que el propio termostato lo que haga es regular precisamente eso, termostato, temperatura estática. Vale. Porque si no, ¿sabes lo que ocurre? Si empiezas a jugar con las ruedecitas o con los botones, en el caso de los digitales, sí, subes mucho la temperatura, luego te agobias de calor, cuando llegas a 23 grados tienes mucho calor, claro, entonces lo apagas, finalmente acabas en 20 y tienes frío, es decir... ¿Y por la noche lo apagas o no? Normalmente, a ver, depende también, en esto hay que ver el aislamiento de la casa. Si la casa está muy mal aislada y por la noche al apagarlo alcanzas 17, 16 grados, apagarlo no, yo lo pondría a 18. A 18 o 19 se puede dormir muy bien. Por debajo de 18 ya hace frío. ¿Vale? Entonces, depende. Hay muchas casas que pierden del orden de 1 grado en toda la noche. Por tanto, si la tenías a 21, con que la apagues es más que suficiente y a las 6 de la mañana sigues teniendo en torno a 20 grados. Vale, y yo, por ejemplo, que estoy fuera de mi casa todo el día, pero cuando llego hace frío, ¿cuánto tiempo antes tengo que poner a funcionar la calefacción? Gran pregunta, que también nos han hecho muchas veces, porque efectivamente ese es el problema. Hemos recomendado aquí apagar la calefacción cuando no se está en casa. No calentar los muebles. Exactamente, muy bien, esa es la regla principal, no calentar los muebles. Pero claro, la cuestión es si yo llego a casa a las 8 de la tarde, por ejemplo... Más bien las 9, ponte que bueno, son las 9. Bueno, vamos a dejar, la gente que nos está viendo está en casa un poquito antes seguro, ¿no? Ojalá, porque eso quiere decir que nos están viendo. Correcto, pues entonces imagínate que tú llegas, vamos a poner a las 8 o 9, a la hora que tú quieras. La pregunta es, ¿con cuánto tiempo de anticipación tengo que encender la calefacción para que cuando yo llegue... esté confortable. Haya mi temperatura... Media hora, diría yo, 40 minutos. Depende de la casa, mamen. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que cada casa es un mundo. Esta mañana hemos hecho unos cálculos para 3 casas diferentes y depende de 2 cosas. Por un lado del aislamiento y por otro lado de los muebles que haya. Y de los radiadores, porque los míos son de esos antiguos que se calientan como el fuego. Bueno, claro, la inercia del radiador también es importante, ¿no? Pero claro, esto habitualmente, en las casas más normales, ¿en cuánto tiempo se tarda? Todo depende también de cuánto tiempo... Hace una media. Cuánto haya bajado, pero entre 2 y 3 horas es lo habitual. 2 y 3 horas, me parece una barbaridad. Para ponerlo con anticipación. Ten en cuenta que es que si tú apagas la calefacción a las 8 de la mañana y vuelves a las 6 de la tarde, es muy probable que haya bajado 2 grados. También depende naturalmente de la potencia de calefacción que tengas. Vale. Hay algunas calefacciones que son más potentes que otras y tardan menos. Entonces, al final yo lo que recomiendo aquí es aprender uno mismo de su casa. Es decir, tú inicialmente te pones el termostato y si tú vuelves a las 9, el primer día le dices, pues conéctate a las 6 y cuando llegas a las 9 ves realmente qué temperatura hay. Que ya hay 21, incluso hay algo más de 21, pues el día siguiente pruebas a las 6:30. Vale. Y vas acercándote hasta que finalmente llegas. Y una cosa que yo creo que hacemos mal, las casas hay que ventilarlas, especialmente las habitaciones o a veces el salón también, no sé. Y además los médicos el otro día nos decían que la principal fuente de infección es precisamente tener las ventanas cerradas, no ventilar los ambientes, así contraemos enfermedades. Vale, ¿cuánto tiempo para no enfriar la casa demasiado? ¿Cuándo y cuánto? Básicamente con 5 minutos basta por habitación. ¿Vale? ¿Cuándo? Da igual. Da exactamente igual hacerlo un poquito antes que un poquito después. Lo importante es no abusar de ese tiempo. Es decir, hay que, lo has dicho muy bien, hay que cambiar el aire, pero no hay que enfriar los muebles. Volvemos otra vez a la historia de los muebles. Es decir, si tú tocas el mueble y ya se empieza a poner frío, ya te has pasado.